Aleluya. Si hay algo que quiero decirle, y estoy seguro, Dios no se olvidó de nada. Dios tiene preparado todas las cosas conforme al orden que Él nos manda, que nosotros cumplimos, que tenemos que cumplir. Aleluya. Cuando lo hayan encontrado, amén. Lleva por título: Jesús se aparece a los discípulos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando llegó la noche de aquel día, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. El 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y les dijo: si no viere, Tomás le dijo: si no viere en su mano la señal de los clavos, y metiere el dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos, y entró con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Amén. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Amén. Saben, me bendice esta palabra y me hace entender que en estos momentos que los discípulos estaban con miedo, porque cuando Jesús fue arrestado, dice la palabra que todos los discípulos fueron esparcidos. Judas los vendió, Pedro lo negó 3 veces. ¿Cuántos han oído esa palabra? Amén. Pero como el Padre es perfecto en todas las cosas, a Él no se le escapa nada, sino que preparó todo. La Biblia habla de que el paralítico de Betesda, que hace 38 años estaba ahí postrado, y Jesús hace el milagro. Y sabe que cuando Jesús hace un milagro en nuestra vida, nada es en vano. Porque cuando Jesús hizo el milagro en el paralítico, dice que el paralítico fue y le dio la noticia a los fariseos que estaban ahí, a los escribas. Y esas personas le preguntaron: ¿quién es él que te había sanado? El enojo de ellos fueron porque era día de reposo. Muchas veces Satanás, el diablo, transforma nuestra vida en día de reposo cuando nosotros tenemos pensamiento de que no vamos a recibir, de que no vamos a ser tocados, de que no vamos a ser bendecidos de parte de Dios. Y esas cosas se transforman como un día semejante a un día de reposo. O muchas veces, ¿cómo es la palabra? Cuando uno está ahí conformista. Cuando uno se conforma. Y dice que cuando ellos supieron que este paralítico había recibido el milagro, se enojaron más porque era día de reposo. Y ellos le preguntan al paralítico, preste atención a esta palabra. Y el paralítico, él, fíjese que la palabra dice que él entabló una conversación con Jesús. Pero cuando los fariseos le preguntan, los escribas, ¿quién es él? Él no sabe quién es. Recibió el milagro, se levantó, tomó su lecho y se fue, y entró a donde estaban estas personas y no lo reconoció a Jesús. El milagro no lo hizo conocer porque Jesús se apartó. Pero dice que cuando
sale de estar con las personas, con los escribas. Dice que Jesús lo encuentra de nuevo y le dice: mira, has sido sanado, no peques para que otra cosa peor te venga. Y en este caso lo que Jesús le estaba diciendo al paralítico era algo imposible: que no pecare. Pero me bendice tanto la acción de este paralítico, porque dice que él no se condena, no se pone en expectativa de no pecar, sino que va y da aviso de nuevo a las personas que él había sido sanado. Y aunque no lo creamos, pone en plan lo que Jesús quería hacer para nosotros. Porque dice que cuando él lo conoce a Jesús la segunda vez, dice que él va a los escribas y le hace saber quién era Jesús. ¿Por qué? Porque ya lo conoció. Volvió a tener un segundo encuentro, conoce el rostro. Y fíjate esto, que cuando usted y yo buscamos el rostro de Jesús, ponemos en plan la obra, el propósito que Él tiene para nuestra vida. ¿Por qué? Porque el paralítico le da la noticia y los escribas procuran aún más matarlo a él. Y Él vino para eso. Él vino a morir. Él vino a cumplir con lo que el Padre tenía para Él, para nosotros, para sus hijos, para tu familia, que es el perdón del pecado, que es derramar la sangre por nuestro pecado. El paralítico no tan solo recibió el milagro. Yo te hago una pregunta: ¿qué quieres algo más que tu milagro? Yo creo que el plan de Dios, la obra, la perfecta obra del Padre, es lo que nosotros tenemos que provocar en estos tiempos. Aunque los discípulos estaban con miedo, esparcidos en un lugar, dice que Jesús estaba muerto. Pero como, oigan esto, al Padre nada se le escapa, ni aún el cabello que cae de nosotros. Él ya preparó unos discípulos que andaban con Jesús en secreto. Estos son aquellos que el Padre les revela, no cualquier cosa, sino que le revela algo, que el Nazareno, Jesús de Nazaret, el mismo Dios, está destinado a resucitar juntamente contigo. ¿Por qué? Porque dice que cuando Jesús estaba en la tumba, dos de sus discípulos, uno era José de Arimatea y el otro era Nicodemo. Nicodemo era aquel que había llegado de noche y le preguntó a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque ninguno puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Y Jesús le habla de un nuevo nacimiento del Espíritu, de agua. Y Nicodemo no sabía nada de esto. Nicodemo sabía de la palabra, sabía de las escrituras, pero lo que a él no se le fue revelado, lo que él no había recibido, que había un Padre, que había el amor de un Padre, que había la restauración de alguien que te entiende, de alguien que te levanta, de alguien que te alimenta, de alguien que te ama, te abraza. No es tanto concentrarnos o muchas veces afanarnos en querer saber las palabras de aquí para allá, sino que provocar un encuentro con Dios, de que su Espíritu todavía está ahí activando. El Padre dice que el Señor dijo: mi Padre a esta hora todavía trabaja, aún sigue obrando fuera de tiempo y tiempo. Pablo le encarga a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque este es el Dios que muchas veces creemos que estamos cansados, pero Él tiene descanso. Jesús logra tener y le habla. Nicodemo sabía la palabra, se le había revelado que el Mesías iba a devenir, pero él no sabía lo que Jesús tenía para él: el amor, el favor de un Padre. Por eso él en un momento le dice: eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto. Pero cuando comienza a meditar, él se convierte en un discípulo.
Él entiende. Y José de Arimatea, un hombre rico, importante, pidió el cuerpo de Jesús para ponerlo en un huerto, en una tumba, dice las Escrituras, que él había labrado con un propósito de que él había de resucitar, de que él había de venir por nosotros. Aleluya. Tenemos que entender que al Padre y creer, a Él nada se le escapa. Estamos en los planes de Dios. Libro de Jeremías, capítulo 1. Aleluya. Dice las Escrituras que uno de los primeros discípulos de Jesús fue Andrés, Pedro. Y Pedro, conocemos a Pedro mejormente cuando Pedro cuando está en la barca y Jesús hace un milagro. Ahí es el momento cuando Pedro se postra delante de Jesús y reconoce que es un hombre pecador. Pero la Biblia dice que más antes Pedro había conocido dónde mora Jesús. Es importante, muchas veces estamos queriendo algo o anhelamos más un ministerio o anhelamos más el milagro, que lo que Jesús hacía continuamente es estar en comunión con Él. Él en algunos pasajes de las Escrituras dice que Él pasaba toda la noche. Y de la única manera que un cristiano, una persona como usted y yo, se nos revele lo que Dios quiere, lo que el Padre nos quiere bendecir, es teniendo en comunión, estar en comunión con Él, buscándolo. De esa manera Jesús vino. Queremos un año agradable. Hace poquito hemos brindado y anhelamos por un 2024 mejor, ¿o no? Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, verso más abajo dice, y me envió a predicar el año agradable. El año agradable se convierte cuando el Espíritu de Dios está sobre nuestra vida. Porque es Él quien nos fortalece. Porque es Él quien hace que marquemos la diferencia en este mundo tan natural. Cuando estamos llamados a recibir, a manifestar lo sobrenatural. Usted y yo no estamos acá para estar afanados por lo que va a suceder. Usted y yo estamos llamados para recibir los misterios que se nos revela, lo que el Padre quiere. Aleluya, ser feliz con Él. Jesús se le presentó, oiga, se les presentó a los discípulos y ellos estaban asustados. ¿Y qué les dijo? Paz a vosotros. La única manera que estemos en paz es estando con Jesús. No es algo material, no, estando con Él. Aquel que fue tentado en todo, aquel que se despojó y vino y nos mostró que sí se puede caminar en las aguas en forma de hombre. Así en la misma manera de usted y yo se puede vencer a la muerte con Él. Aleluya. Jeremías verso 1, capítulo 1 verso 5, perdón. Aleluya. 5 y 6 vamos a leer. Y dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Amén. Dios habla a Jeremías y le dice, Jeremías, yo te di por profeta antes que naciese. Jeremías se le fue revelado esto, pero habían otras cosas. A Jeremías se le fue revelado una visión. El Padre le dice, yo te elegí por profeta. Jeremías, yo te elegí para que tengas una conversación conmigo, para que vayas y hables a las naciones,
para que vayas y edifiques, tengas comunión, y lo que yo hablo, eso vas a hablar a mi pueblo. Y a Jeremías no se le reveló. ¿Por qué? Porque eso se le va revelando a medida que él va teniendo en comunión con el Padre. Nuestra preparación, todo lo forma la comunión, la fe que nosotros tenemos con Él, bajo cualquier circunstancia. Jeremías no entendió bien clara la visión, pero él creyó a la palabra de Jehová. En un momento él estaba desilusionado, creyó que el propósito de Dios era algo pasajero. Por eso dice: me sedujiste, oh Jehová. Creía que había tenido tan solamente un encuentro o un tiempo, o algo pasajero. Y él comienza y dice: maldito el día que nací, y maldito también dijo el hombre que le dio la noticia a mis padres: hijo varón te ha nacido. Pero lo que no sabía Jeremías, que Dios estaba como poderoso gigante con él. Jeremías no se iba a detener, porque el Padre le había entregado palabra a las naciones, palabra de vida eterna, palabra para derribar. Él, mejor dicho, era un instrumento poderoso en las manos del Padre, en las manos del Eterno, en las manos de aquel que sabe lo que hace con la vida de usted y con la vida mía. Aleluya. Jeremías estaba preparado para discernir el propósito del Padre para estos tiempos que nosotros estamos. Se le revelaron los misterios. Aleluya. Que nuestra fe no decaiga. Aleluya. Tenemos un Padre, un mediador, Jesús de Nazaret, que nos escucha, que sabe, nos entiende. Por eso Él vino en forma de hombre, hecho carne, así como nosotros. Aleluya. Con esto termino. La viuda de Sarepta estaba recogiendo una leña y su pensamiento ya era de muerte. Y vino el profeta a la puerta y le pidió agua, luego le pidió una torta cocida. Y lo único que tenía la viuda era eso. Pero sin embargo la viuda dio un paso de fe. Y la viuda solamente tenía un poco de aceite y un poco de harina. El aceite era la presencia de Dios. La harina era la palabra de Dios. Luego dice al último, la palabra dice que el hijo de la viuda enfermó de tal manera que murió. Y la viuda agarra y como que se molestó con el profeta y le dijo: ¿qué tienes contra mí, varón de Dios? Ha venido a mí para hacerme acordar de mis iniquidades, ha venido a traer a memoria mis iniquidades. Y Elías le dice: tráeme acá a tu hijo. Y en ese momento Elías ora a Jehová y hace resucitar. Todo comienza cuando damos un paso de fe en medio de la escasez. Todo comienza a fluir. Porque la viuda, aunque ella no viera todo el favor, no conocía el plan terminado, al abrirle la puerta, prepararlo a servirle al profeta, ella logró que la presencia de Dios no se corte en su casa, que la palabra de Dios no se corte en su casa ni en sus hijos, ni mucho menos la muerte avanzara. Porque cuando el hijo murió, el profeta trajo vida. Cuando le abrimos la puerta a Jesús de Nazaret, no hay muerte. Hay algo que va a fluir, presencia y palabra de Dios. Aleluya. Cuando no sepamos qué hacer, ahí va a actuar Él. Cuando te levantes y muchas veces no le encuentres sentido a tu vida, viene Él y le va a poner sabor. Va a venir Él y le va a poner presencia. Va a venir Él y te va a fortalecer. Aleluya. Que Dios lo